Grupo 659. Sorpresa con esta clase cero. Pues así empezamos el semestre o curso 2026-2. Empieza así. Bueno, vamos a ver. En su cuaderno de apuntes, la primera página, poniendo Ciencias Políticas y Sociales 2, grupo 659, clase cero, domingo 1 de febrero. Y vamos a manejar los dos programas de estudios. El programa institucional, también llamado programa indicativo, que es el que da pues la institución precisamente, y que tiene dos unidades. Unidad uno, conceptos centrales en el análisis político, o sea, la ciencia política, la teoría de la ciencia política, y la unidad 2, sociedad y política en el mundo contemporáneo, o sea, procesos actuales en México, en el mundo. Ese es el esquema así de manera general que plantea este programa indicativo. Muy importante. Conceptos centrales a los conceptos, la teoría, la ciencia política y luego ya la política en el mundo contemporáneo. O sea, la realidad. La teoría primero, unidad uno, la realidad en la unidad 2. Vamos a ver si se cumple. Y luego el programa de estudios operativo, es decir, el que realmente lleva a cabo el profesor. Sí vamos a ver el programa indicativo, pero tenemos que separar por qué. Porque el programa indicativo es ciencia política moderna, es ciencia política moderna. Y en el programa operativo es ciencia política. Aquí vamos a ver políticas de Aristóteles, pero si el semestre pasado vimos la polis, ahora vamos a ver la politeia. También vamos a ver estudiar desde la ciencia política a la ciencia política moderna, cuyo autor y artífice es John Locke. Y después veremos a críticos de la democracia liberal, o sea, a críticos de los esquemas de John Locke y de la operativización de los esquemas lockeanos. También vamos a ver procesos políticos contemporáneos, llamado en el indicativo política en el mundo contemporáneo, ¿no? Aquí, procesos políticos contemporáneos, sí, la politeia del mundo. Hay una constitución política del mundo. Y en este 2026 se están llevando procesos, ustedes lo han visto en las fuentes de información, este 2026 lo que está pasando en el mundo, lo vamos a abordar. Y luego, en México, la constitución de la 4T, también en este 2006. E incluso hay ciertas relaciones entre los dos procesos en el mundo y en México. Y luego letras sobre ciencia política y sociología también, lo que les había comentado, que yo espero que nos dé tiempo en mayo y por eso empezamos desde la clase cero para que entre clases presenciales y teletrabajo podamos ver todo. Entonces, letras sobre ciencia política y sociología, pues son los tres textos: Don Quijote de la Mancha, La Celestina y, y simultáneamente El Príncipe de Maquiavelo y El Arte de Amar de Ovidio. Pero vamos a ver a ustedes que como grupo 659, ¿cuál les va a tocar de los tres? Bueno, el programa institucional de ciencias políticas. Yo hice este cuadro, pero lo vamos a ver primero como lo pone la publicación del CCH. A ver, ya no me aparece.
lo tenía. Aquí. Sí, así lo publica el CCH, la institución, ¿no? Primero viene, ¿no? La unidad uno, conceptos centrales. En el análisis político viene una presentación que es puro rollo hueco, puro rollo hueco. Y luego ya nos viene la carta descriptiva, porque la carta descriptiva es como dice la institución, ustedes tienen que seguir teniendo como mira el propósito para los alumnos y se manejan estas tres columnas, aprendizajes, temáticas y estrategias. El propósito yo nomás veo tres, ¿no? Yo me voy en este orden mediante los marcos teóricos, o sea, los marcos teóricos son los conceptos centrales, que es la ciencia política, que estudia la ciencia política, y luego dice identificar los fenómenos políticos. Los fenómenos son lo que están en la realidad. Entonces aquí hay una confusión porque la unidad 2 dice política contemporánea, pues son los fenómenos políticos. Entonces estamos metiendo la unidad uno con la unidad 2. Y luego que el alumno se entienda como un ser político con derechos y con obligaciones. Bueno, yo no me puedo plantear este propósito, que el alumno se entienda como un ser político con derechos y con obligaciones. No, no hay como relación entre el tema de la unidad, conceptos centrales en el análisis político, o sea, teoría de la ciencia política que tiene que ver con que el alumno se entienda como, como un ser político con derechos y obligaciones. Porque a veces la tendencia en estos programas institucionales es echar rollo con adornos, ¿no? Ay, que suene bonito, ¿no? Ay, no, porque suena muy bonito, ¿no? Que el alumno se entienda como un ser político con derechos y obligaciones. A ver, ¿qué es un ser político con derechos y obligaciones? Yo no me hago responsable de hacerlos que a ustedes conseguir este propósito. Bueno, aquí vienen los aprendizajes, los temas y las estrategias. El modelo educativo del CSH se basa en los aprendizajes. Es nuestra base. A partir de los aprendizajes, lo que el alumno tiene que adquirir como conocimientos. Y los temas son la referencia, porque estudiando los temas se logran los aprendizajes. Y el cómo son las estrategias. Pero vamos a verlo mejor en mi cuadro que yo hice, porque repito, lo que se busca es el aprendizaje y con los temas nos van a hacer el camino, ¿no? Para ver que el alumno consiga, ¿no? Esos aprendizajes. Entonces yo lo pongo aquí, yo lo pongo al revés, ¿no? A ver, el aprendizaje, más bien el tema, este tema, ¿para qué aprendizaje nos va a servir? Y yo de los cinco aprendizajes, pues yo veo estos dos, ¿no? Describe el espacio disciplinario de la ciencia política. Es lo mismo, ¿no? Que su objeto de estudio, con el fin de identificar sus elementos característicos. Bueno, echaron palabras de más, ¿no? Porque esto es un pleonasmo, ¿no? Esto de elementos característicos, ¿no? Hay que expresarse bien con la lengua castellana que es la que tenemos, expresarse y utilizar la palabra con propiedad en la expresión escrita, en la expresión hablada. Y aquí es un pleonasmo. Identificar sus elementos característicos.
Pleonasmo es porque yo también puedo poner, ¿no? Con el fin de identificar sus características elementales. Es un pleonasmo. Que saber, ¿no? No es fácil eh, manejar la lengua. Me refiero a la expresión. Entonces, y luego el otro aprendizaje que yo veo que tiene que ver con que este tema nos pueda servir para este aprendizaje, identifica la importancia de la política por medio de propuestas teórico-metodológicas para la construcción de una sociedad abierta, plural y solidaria. Yo veo tres proposiciones que serán como tres aprendizajes, ¿no? O más bien, el aprendizaje es que construya el alumno una sociedad abierta, plural y solidaria. En México se está construyendo una sociedad abierta, plural y solidaria. Vamos, no abierta, plural y solidaria, justa, porque la justicia es el principio de la política y un elemento característico o una característica elemental, vamos a utilizar estas eh, anomias lingüísticas, ¿no? Yo digo que más bien es una sociedad justa. Y en México solamente se ha intentado o se ha hecho algo por una sociedad justa solamente en la Revolución Mexicana. Entonces, ¿qué es lo que queremos realmente? Pues más bien manejar, comprender propuestas teórico-metodológicas. Eso es el aprendizaje. Eso es lo mismo, ¿no? Manejar propuestas teórico-metodológicas es lo mismo que el espacio de la ciencia política, espacio disciplinario, o el objeto de estudio de la ciencia política. Eso es lo mismo. Ahora, como que tratando de descifrar esta, o sea, eh, yo voy a manejar ciencia política para identificar la importancia de la política. Pero la tercera preposición, cuidado, porque la ciencia no es militante, la ciencia tiene como fin explicar la realidad. Y ya tú en tu realidad tú puedes hacer militancia, facción y construir una sociedad abierta, plural y solidaria. Y en México, al que quiera sacar la bandera, yo voy a salir a la plaza a construir una sociedad abierta, plural y solidaria. Yo diría que una persona que salga a hacer eso es tonto. No se puede en México y en el mundo en pocos lugares. Entonces, entonces, hablando con el título de la unidad y el propósito, ¿no? Pues nada más maneja la teoría, nada más, los conceptos y lo demás ya es en otra dimensión, en otro plano. De Estado-nación y de sistemas políticos yo no veo ningún aprendizaje. En ninguno de los cinco aprendizajes, no. El tema Estado-nación no sirve para ninguno de los cinco aprendizajes ni sistemas políticos. O más bien sería con el primero, ¿no? El campo disciplinario de la ciencia política, pues sería ese, porque todos los demás, pues son esos, el campo disciplinario de la ciencia política, que en realidad es ciencia política moderna. Esos son sus elementos, vamos a llamarle así, Estado-nación, sistemas políticos, ciudadanía, sociedad civil y democracia.
Ahora, el aprendizaje de relación, estos tres aprendizajes, yo solamente serviría para estos aprendizajes el tema de ciudadanía y sociedad civil. Y cada uno es equívoco, dice el primero. Relaciones. A ver, aquí está el factor A y el factor B. Relaciona la política con aquí, factor A, la política, papel que juega la política. Factor B, funcionamiento de las organizaciones sociales. ¿Se puede distinguir entre organizaciones sociales y organizaciones políticas? ¿Qué nos está indicando la unidad política, ciencia política? ¿Es lo mismo o no es lo mismo organizaciones sociales que organizaciones políticas? O en parte sí o en parte no. ¿Qué son organizaciones sociales? ¿Eso es política? Y acá, ¿y no existen las organizaciones políticas? Ahora, juega la política con las organizaciones sociales, porque la ciencia política comete esa aberración de confundir lo político y lo social mediante la constatación de la realidad social, no de la realidad política, no de la realidad política. ¿Qué queremos con la ciencia política? Que explicar procesos, fenómenos o la realidad. La ciencia tiene como fin explicar la realidad. La ciencia tiene como fin explicar el mundo real. Entonces, la ciencia política es explicar la realidad social. Entonces, la realidad política, ¿quién la va a estudiar? Y luego otra vez la militancia, para desarrollar su pensamiento crítico. A ver, desarrollar su pensamiento crítico es estrategia didáctica. Recuerden el cuadro anterior de las tres columnas. Aprendizajes, temas, estrategias. Bueno, desarrollar el pensamiento crítico es estrategia didáctica o didáctica nada más, se le quiera llamar así. Es lo que le llamaríamos en el modelo educativo del CCH los aprendizajes procedimentales. ¿Mediante qué procedimientos, o sea, actividades, ejercicios, vas a lograr el aprendizaje? Lectura, comprensión de lectora, elaboración de cuadros, participación, cuestionarios, desarrollar el pensamiento crítico, eh, practicar el análisis, el método analítico. Eso es didáctica. El aprendizaje no es desarrollar su pensamiento crítico. Bueno, vamos a llamarle aprendizaje procedimental, pero más bien es didáctica. Tú estás metiendo aquí tres cosas. Una mezcolanza, ¿no? Y las tres con muchos taches. También en ciudadanía y sociedad civil cabría este aprendizaje, ¿no? Importancia de la movilización social. Pues no es lo mismo que funcionamiento de las organizaciones sociales. Funcionamiento de las organizaciones sociales es lo mismo que importancia de la movilización social. Papel que juega la política, pues es construcción de argumentos. Nada más. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Es lo mismo movilización social que movilización política?
no es lo mismo totalmente o en parte sí y en parte no. Es lo mismo, el mismo absurdo del aprendizaje anterior. Construcción de argumentos, pues eso lo va a dar la ciencia política. La construcción de argumentos es la teoría. Pero el esquema que nos planteaba el programa en general es maneja los argumentos, los conceptos, la teoría, y luego no es distinguir la importancia, simplemente explicas la movilización. Una cosa, no es, una cosa es distinguir la importancia y otra cosa es explicar, porque distinguir la importancia ya es torcer el ejercicio de la ciencia. Explicar la movilización social o movilización política y no distinguir la importancia. Y luego la misma militancia, ¿no? Que nos decía que construcción de una sociedad abierta, plural y solidaria. Y conquistar los derechos civiles, políticos, sociales y humanos. O sea, llenarte un catálogo de derechos. Primero, cuidado con las clasificaciones y sistematizaciones. Y tú hablas de derechos y estás diciendo, son cuatro, civiles, políticos, sociales, humanos, distingue cada uno de ellos. ¿Qué son? ¿Qué son los derechos civiles? ¿Qué son los derechos políticos? ¿Qué son los derechos sociales y qué son los derechos humanos? Para decir, voy a conquistar este, mira, este derecho civil es este y lo voy a conquistar. Este derecho político es este y así con los demás. No nada más es pum, pum, vaciar, vaciar o más bien botar ahí palabrejas. Y luego el otro aprendizaje, pues solamente lo serviría, bueno, sirve este tema para este aprendizaje. Explica la condición ciudadana, porque aquí no está hablando en el tema ciudadanía. Explica ciudadanía por medio del análisis de las problemáticas nacionales y mundiales para generar una participación responsable. Pues aquí también está, es ¿cómo se puede decir? Redundante, ¿no? Porque la condición ciudadana es lo mismo que participación responsable. Explica la ciudadanía para generar ciudadanía. Bueno, y generar participación. Generar es que toma la bandera. Y aquí están nuestros problemas nacionales y mundiales. Tú toma una bandera y participa. No, que está esto en este país. No, que está esto en el mundo. Ah, voy a participar. No, que está esto en México. Voy a... No, 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 no. Ni siquiera como unidad 2. Tú nomás la ciencia política simplemente va a explicar, como decía yo, qué está pasando en el mundo ahorita. Esto de la 4T y todo lo que gira en torno a la 4T y sus contrarios. Explicarlos. Ya generar una participación. No, no, eso ya no es, no es de la ciencia. Y luego los tipos de democracia, pues solamente hay otra de estos dos, ¿no? Igual, movilización social, pues sería democracia, ¿no? Conquistar derechos, democracia, ¿no? Condición ciudadana, generar una participación responsable, pues es democracia, ¿no? Entonces, mientras que todos aprendizajes nos sirven dos temas, ningún aprendizaje nos sirve o dos temas no nos sirven para ningún aprendizaje, o sería más bien Estado, nación y sistemas políticos parte del espacio disciplinario de la ciencia política, pero ciencia política moderna. Miren, ciencia política moderna, yo diría, la ciencia política moderna son los esquemas de John Locke, y son tres figuras de este esquema de John Locke. El hombre o los hombres pasan de un estado de naturaleza a una sociedad política. Estado de naturaleza a sociedad política. En el estado de naturaleza no hay política ni hay gobierno. Y es cuando entran a la sociedad política cuando surge el poder público, que es el gobierno, y surge la política, porque la sociedad política es
los intereses públicos. Eso es la ciencia política moderna. Y todo lo que ha pasado desde John Locke, que creó estas fórmulas en 1690 y tantos, todo deriva de John Locke. Todos son lockeanos, hasta los actuales, ¿no? Todo deriva de los esquemas de John Locke. Todo. Con muchas. Cuando dice John Locke, pasan a la sociedad política y aparece la palabra sociedad. En inglés, political society. Y esta palabreja horrible, society en inglés, tiene un significado que no viene de la política precisamente. Sociedad política, la palabra sociedad no viene de la política, viene de los negocios de particulares. Porque los que son parte de la sociedad son socios, no ciudadanos. Y entonces meter la palabra sociedad, muchas cosas gramaticales, filológicas y lingüísticas, tenemos que meternos mucho en esto para estudiar lo que es la ciencia política moderna y todas las aberraciones y anomalías que ha traído. A partir de John Locke, creo yo, surge esta palabra de political society. La palabra sociedad aparece como political society, sociedad política. Y la sociedad política es el Estado liberal clásico. Por eso el Estado-nación, aquí yo diría que hay que estudiar dos cosas. Primero, el Estado liberal clásico, las fórmulas, esquemas de John Locke. Y de ahí las derivaciones, implementaciones que en la realidad este esquema de Estado liberal clásico ha llevado a través de 3 siglos. Y el término de Estado-nación, que según mi idea o mi hipótesis, proviene de un señor, ¿no? Que yo le llamaría un ideólogo loquiano, algunos le llaman filósofo, se llamó Hegel, Federico Hegel o Guillermo Hegel. Para mí es un vil ideólogo loquiano, porque él dice, estamos en el Estado liberal clásico, la fórmula, pero dice, pero cada país lo ha ajustado, lo ha adaptado. El Estado-nación es aplicar el esquema universal, o más bien universalista de Estado liberal clásico, pero cada país responde a su historia para ajustarlo. Y creo que de ahí viene el Estado-nación. Entonces yo para desarrollar el tema haría esas dos cosas, ¿no? El esquema lockeano del Estado liberal clásico y de dónde viene el término de Estado-nación, de este ideólogo pernicioso, ¿no? Eh, Hegel, Federico Hegel y Guillermo Hegel. Le voy a decir por qué es pernicioso, porque hay uno de sus obras donde él dice que Alemania, porque él es alemán, él llega a decir, no, Alemania es la cumbre de la civilización. Y todos los demás, aunque no los menciona, los latinoamericanos, pues son como un nivel inferior. Pero lo dice de manera muy fea, ¿no? Me voy a tratar de rebuscar ese párrafo. Y ya nada más con leer ese párrafo es para agarrarlo y este señor Hegel y su obra como mexicanos, porque no hace ciencia ni filosofía Hegel, sino ideología lockeana, es, mira, Hegel y tu obra, echarle, pisotearlo y llenarlo de escupitajos. Uy, pero bueno, por eso es el gran filósofo Hegel. Bueno, ese es el tema Estado-Nación y sistemas políticos, pues la palabra sistemas políticos, ¿no? ¿De dónde viene? Miren, yo les comentaba, les he llegado a comentar que cuando yo era estudiante prevalecía mucho
un libro que se llamaba La Teoría General de Sistemas, de un tal Bertrand Lanfy. Y tenemos hasta una materia, así se llamaba, ¿no? Teoría General del Sistema, tenemos que chutarnos todo el libro que tenía ese nombre de un tal señor Bertrand Lanfy, algo así. Y entonces por la influencia de las academias inglesas, gringas, ¿no? Pues impone, no, no, todo teoría general, uy, la gran cosa. En sí la teoría general de sistemas, a fin de cuentas, tiene una base aristotélica, el todo y las partes. La lógica y la filosofía de Aristóteles del todo y las partes, de la estructura y los elementos. Pero muchos lo atribuyen, no, y Bertrand Laff en ese tiempo. Ahorita creo que ya no pasó de moda. Ya ni se ve ese señor, ya pasó, ya yo creo que ya ni su libro se vende. Pero en mi época estudiantil todo era historia general de sistemas, ¿sí? Sistema político, sistema jurídico, sistema económico, y por eso este señor Tarcott Parson hizo su libro El sistema social. O sea, el sistema social es sociedad. Y luego viene un señor que se llamó David Easton, también del siglo XX, y dijo el sistema político. Así se llamó su libro. De ahí viene, ahí se agarraron todos, ¿no? ¿Qué sistema político? Bastante ridículo, ¿no? Su esquema que hace este señor de sistema político, ¿no? Y de ahí es sistemas políticos. Pero hablando de sistemas políticos, la ciencia política estudia las formas de gobierno. ¿Y dónde aparece aquí la palabra gobierno? Ni en los aprendizajes, ni en los temas aparece la palabra gobierno. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes hablar de ciencia política y no ves la palabra gobierno por ningún lado, ¿no? Son las formas de gobierno que es el equivalente a sistemas políticos. Y da coraje, ¿no? Porque cuando ves un traductor de Platón, que lo vimos nosotros, y Platón escribe politeia, y en griego está politeia, y el traductor lo pone como sistema político. Ay, ay, ay. Así estamos. Entonces, sistemas políticos, pues, no es más que la democracia, ¿no? Porque la democracia es la figura que toma la sociedad política. O el Estado liberal clásico se representa en la forma de democracia. Si vamos armando esto de la ciencia política moderna lockeana. Bueno, yo no veo ningún aprendizaje o que estos temas sirvan para un aprendizaje más que meterlo como es en el primero, espacio disciplinario de la ciencia política. Y luego esto, ¿no? Del término, porque cuando John Locke habla de sociedad política, tiene que ver con los intereses públicos. ¿Por qué en el estado de naturaleza no hay intereses públicos? Solamente hay intereses individuales. Entonces, aunque John Locke no los puso, lockeanos distinguieron, ¿no? Hicieron una división. Esta es la sociedad política y la sociedad y otra es la sociedad civil. Sociedad política, sociedad civil. Entonces, bajo el esquema lockeano, la sociedad política es cuando se ven los intereses públicos. Y la sociedad civil es como nada más, cuando cada quien ve sus intereses individuales o particulares. Lo peor que puede pasar para alguien que estudia la ciencia política es creer que exista esta distinción, sociedad política, sociedad civil. Es de lo peor que pueda ocurrir o pudo haber ocurrido en esta ciencia política. Y que se siga manejando y que se maneje así todavía esos términos realmente aberrantes, anómalos y equivocados e irreales. Sociedad política, sociedad civil.
Porque sociedad civil, decir que ciudadano es el que es parte de la sociedad civil es todavía lo doble de aberrante y de descabellado, porque ciudadano no es el que es parte de la sociedad civil, sino el que es parte de la sociedad política. El ciudadano es ciudadano porque integra a la sociedad política. Lo vamos a ver cuando veamos ese esquema de John Locke. De John Locke. Ciudadanía viene de civitas. Y civitas es politeia. En Grecia se le llamó politeia. En Roma se le llamó, en latín se le llamó civitas, es lo mismo, polis civitas. Entonces, el que es parte de la polis es el ciudadano de las civitas, porque es el que aborda los asuntos públicos, los asuntos de gobierno. Y la sociedad civil, pues hay varias explicaciones o definiciones de sociedad civil y todas absurdas. Es lo peor que pueda pasar, de lo peor. Bueno, muchas cosas peores. Utilizar en la ciencia política este término de sociedad civil. Y luego los tipos de democracia. Pues simplemente decir, ¿no? Que no hay más que derivado del esquema del Estado liberal clásico de John Locke. Se crean en la sociedad política, se le llama así porque ya surge el poder político que se deposita en los poderes públicos. Y los poderes públicos, quien ocupa los poderes públicos es por la fórmula de la voluntad de la mayoría y esa es la democracia. Democracia liberal, vamos a llamarle así, o democracia moderna. No hay más que una. Que tuvo ajustes, no tipos, sino ajustes, adaptaciones, es otra cosa. Entonces, hay quien divide democracia, por ejemplo. En el programa anterior se cambió el tema. Antes se llamaba, el tema se llamaba democracia política y democracia social. Bueno, hay otras clasificaciones o tipos, ¿no? Hay que habla de democracia representativa y democracia participativa. Bueno, pues simplemente estudiar la fórmula de la democracia de John Locke y de ahí deriva todo. Nada más decir que nosotros podremos terminar cuando veamos ya a Aristóteles y a John Locke y podamos ya terminar el trabajo que tenemos ya muy avanzado para afirmar contundentemente que la democracia moderna o lo que hoy se conoce como democracia no tiene nada que ver, nada absolutamente, con lo que fue democracia en Grecia, y concretamente en Atenas. Ni en teoría ni en la práctica. Ni Platón ni Aristóteles tienen que ver con lo que hoy es democracia, o lo que hoy se nos dice que es democracia. Ni en la realidad de la politeia de Atenas, que es cuando surge la democracia con Clístenes, con Pericles, que es algo que todavía nos falta todavía estudiar esa parte real, ¿no? De revoluciones en Atenas que dieron paso a la democracia para distinguir qué es democracia y desde el mismo término demoskratos, qué es lo que nos falta para terminar el trabajo y decir, no, esa cuestión. Aunque todo el mundo lo diga, que la democracia, o sea, que hoy conocemos, surgió en Atenas, es una herencia de Grecia. Esta democracia, así surgió en Atenas, no, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué actividades? Forma de trabajo y de evaluación, ya lo van a ver ustedes, el cuaderno es muy importante. Las medidas, ustedes, como hay un antecedente de matar clases, que ya hemos contado, lo pongo, un punto menos si matan clases sobre promedio final, y luego en la hoja 3
de su cuaderno, ponen mi código es, debe ser como a una tercera o cuarta parte de su cuaderno, del tamaño vertical, y yo voy a llegar el martes y les voy a poner con mi pluma ya su código. En algunos casos cambió y en otros no cambió. Y luego las actividades, veremos distribuir temas para inteligencia artificial, veremos todos los temas, tanto de ciencias políticas y sociales uno como de ciencias políticas y sociales 2. Finalización de los casos sociológicos, me voy a ir poco a poco, con vistas a la publicación, los que den su autorización en la revista digital Expresión CCH. Y la actividad que tienen para ahorita es la revisión de temas de la unidad uno. El tema uno, bueno, más bien esto que los temas, ¿no? Los temas de la unidad, de la unidad uno, perdón, en esta página 5 del cuaderno. Entonces yo el martes en la clase uno ya voy a revisar este apunte de la clase cero, será la asistencia y la calificación de la clase cero. Y esta clase cero, la actividad es todo lo que dije ahorita, que es lo mismo que expliqué en este cuadro, pero aquí ya nada más pongo los temas. Todo lo que dije yo lo van a poner ustedes como un análisis, una crítica o un comentario, observación de lo que dije yo de cada tema. No repetir lo que yo dije, ¿no? No resumir lo que yo dije, ¿no? Sino su criterio. Entonces ustedes van a medir en centímetros. A ver, desde aquí. Ay, ay, ya se movió. Chin. Bueno, no, porque todo esto es en una hoja, en una página. Es la página 5. Entonces ustedes van a medir desde aquí hasta acá. ¿Cuántos centímetros son? Hasta aquí, hasta esta raya. Entonces van a medir y distribuir en tantos centímetros, lo dividen entre 5. Entonces lo van a poner para que cada tema tenga su espacio del mismo renglón o casi el mismo. Y entonces aquí, a ver, ¿qué dije yo sobre este tema? Pam, pam, ahí lo ponen. En el espacio que queda. Y luego de esta donación, también qué dije yo de esta donación. Y luego de sistemas políticas, qué dije yo. Pero con sus propias palabras, con su criterio. Y así hasta llegar acá. Tipo de democracia, también dejar el mismo espacio que en las otras 4. Y eso es lo que voy a calificar, básicamente. Aparte del apunte que esté en el orden que lo tengo aquí, esto que ustedes van a poner. Entonces simplemente de aquí lo que ustedes van a poner y lo demás es transcripción. Transcripción, esta es la página 5, esta es la página 4, esta es la página 3, esta es la página 2, esta es la página 1 y así quedamos. Pues nos vemos el martes, ya en la clase 1. Chao.